solamente a las formas, después de todo, no sería tal vez lo más importante, sino al fondo de la cuestión, a los hechos. Porque como decía Fait, a quien nadie puede catalogar de acá, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron y finalmente, un 1 de septiembre, luego de que aquel 22 de agosto, porque además es increíble, ¿no? Las licencias que se toma la historia. Pero el alegato del fiscal Luciani termina un 22 de agosto, 50 años después de algún otro fusilamiento realmente más trágico y tremendo que tuvo la historia. Y ese 22 termina el alegato y comienza a golparse gente que finalmente, el 1 de septiembre, una persona acompañado por una mujer, un hombre acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar, dispara, mejor dicho, intentó matarme, disparó. Lo que pasa es que el tiro no salió. El tiro no salió. La mujer que lo acompañaba, que también está presa, Brenda Uliarte, creo que lo seguía en Facebook o en Twitter al fiscal Luciani. Curiosa coincidencia. Ustedes dirán, señores jueces, señores fiscales, qué exagerada, pelotón de fusilamiento. Bueno, miren, soy la única que lo interpreta así. 12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín, en su edición del lunes 12 de septiembre, nos regala esta tapa: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Miren, si no hay una identificación con un fusilamiento y esta causa. Es que Freud se toma esas licencias también y explica lo que es el subconsciente muchas veces. Y tenemos entonces que durante esos 20 días se contaron hechos que no habían existido, desde reuniones inexistentes, y se ocultaron otros. Y resulta ser que cuando luego, en los alegatos de la defensa, en la cual también participé en mi carácter de abogada, se demostró que todos y cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras, no eran ciertas. Es más, hace pocos días me enteré ya en otra defensa que hasta por Google le habían demostrado que lo que decían respecto de un determinado hecho no era cierto. Google, que, bueno, que te muestra los hechos en vivo y en directo. Así estamos. Ahora bien, cuando yo estoy acusada en los tribunales de Comodoro Pi, la figura de la asociación ilícita y las prisiones preventivas surgen a gusto y piacere, todas, por supuesto, siempre orientadas hacia nuestro espacio político y específicamente también hacia quien habla. Ahora bien, cuando me ha tocado ir como víctima a ese mismo Comodoro Pi, sus colegas establecen que no son asociaciones ilícitas, por ejemplo, las de la gente que se comunicaba por redes y cometía actos de violencia contra el Estado en la Casa Rosada o contra mi casa con bombas Molotov, que además eran financiadas también por empresarios muy conocidos en esta causa también. Bueno, conocidos porque los descubrimos nosotros cuando miramos el teléfono sesgado del señor López, al que parece ser que habían visto determinadas conexiones y comunicaciones, 2 o 3, y no habían visto centenares de chats que revelaban que el trato amistoso, que las redeterminaciones de obras, que las licitaciones las discutían con algunos otros empresarios que no eran precisamente peronistas, sino macristas. Es más, vivía en la casa de uno de ellos, aportante también de Cambiemos. También es notable porque cuando uno es víctima, entonces la figura de la asociación ilícita no existe. Si es asociación ilícita, un gobierno electo democráticamente en 3 oportunidades. No es asociación ilícita
lo que precisamente ha sido creado por el derecho para representar y castigar a las personas que se asocian con el fin de producir conmoción pública, que es uno de los ejes de la asociación ilícita. Tal vez porque en Comodoro Pi no se considere que mi muerte, mi asesinato, puede ser un acto de conmoción pública. Y entonces una causa por acá, otra causa por allá, y nada de asociación ilícita. Y además, por si todo esto fuera poco, porque también ayer lo consultaba con el doctor Beraldi, la figura del 173, creo que es la defraudación a la administración, y el 174, que es el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. ¿En serio? ¿En serio que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno, que entregó un país desendeudado. El doctor Néstor Kirchner, que le pagó al Fondo Monetario Internacional. Nosotros estafamos al país, defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy. Esto es una defraudación al Estado. Sin embargo, quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar, mirando el Mundial. Esta es la Argentina, porque en realidad, tal cual lo dije aquel 2 de diciembre, que me equivoqué en cuanto a lo del lawfare, ¿no? Pero no en cuanto a que no iban a dar respuestas. Los fiscales, Luciana y Mola, no pudieron responder a ninguno de los hechos, no de las interpretaciones, no de las descripciones jurídicas que siempre ameritan una parte de la biblioteca para un lado y otra parte de la biblioteca para el otro. No. No pudieron replicar ni desmentir ninguno de los hechos que la querella, y que también yo, leyendo la Constitución, porque además muchas veces la Constitución hay que leerla y se explica muy, muy simple las cosas. Entonces, creo que esta suerte de pelotón de fusilamiento tiene por objeto, y tuvo por objeto desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio, no porque se me ocurra a mí, sino fundamentalmente porque las votaciones, las elecciones determinaron darme ese lugar. En los partidos políticos los lugares se ganan con los votos fundamentalmente, ¿no? Creo que la estigmatización para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros, de pagarle al fondo, de recuperar las AFJP, de recuperar YPF. Realmente creo que ha sido también aleccionador, porque ha sido una actividad, la judicial de Comodoro Pi, absolutamente disciplinadora de la clase política. Yo lo que creo fundamentalmente es que estamos en una situación en la cual si la gente viviera mejor y estuviera mejor, pero la verdad que esto va a tender a deteriorarse, porque cuando las instituciones, desde las instituciones, se conforma un partido, yo lo decía el otro día cuando me tocó hablar, en la conformación de este verdadero partido judicial que vino a sustituir al viejo partido militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia. Hoy el partido judicial también cumple este rol: condicionar, obturar las posibilidades de expresión en democracia y fundamentalmente también estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina. Si todo esto, como decía anteriormente, tuviera por objeto que la gente viviera mejor, que las posibilidades del país fueran mejor, pero no es así. Al contrario. Y siempre ha sucedido que cuando la crisis del partido militar, siempre ha sucedido que finalmente hay hechos
que terminan disparando, que no son ni este juicio tal vez ni ningún otro, no es que estoy creyéndome que algo va a surgir, no, pero simplemente cuando la sociedad advierte este tipo de manejos y de maniobras, bueno, fundamentalmente eclosionan las instituciones. Realmente quisiera estas últimas palabras, que serán las últimas palabras en este juicio, sinceramente, pero que reflejan en cierta medida lo que dije allá, un 2 de septiembre, y que no me equivocaba. La sentencia estaba escrita, lo que nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o tan mal acusada como fue en la Fiscalía. Porque fueron 3 años en los cuales nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Y no solamente eso, sino que cuando hicieron nuevamente la acusación del fiscal, fueron todos y cada uno de los hechos absolutamente demostrados que eran, no solamente que eran falsos, sino que no habían existido siquiera. En ese sentido, y no quiero abundar más en el tema jurídico, porque son, como dicen ustedes, últimas palabras, he redactado las 20 mentiras de la causa. Este es el aporte que desde mi espacio político hacemos a esta causa que va a ser estudiada. No tengo ninguna duda que esta causa va a ser estudiada en el futuro como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en la República Argentina en este periodo tan nefasto en que los juzgados han dejado de ser juzgados para convertirse en partidos políticos de un sector, claramente, porque debo decir que, por ejemplo, cuando intentaron matarme en la puerta de mi casa, fue en la puerta de mi casa, fue la misma casa en Juncal y Uruguay de la que yo salí junto a Néstor para ir a Olivos. Y cuando terminamos, cuando terminé porque él ya había partido, cuando terminamos en el 10 de diciembre del 2000, volví al mismo lugar. Siempre viví en la misma casa, en el mismo lugar. Tal vez alguna otra dirigente muy importante de la oposición, que vecina del barrio, un poquito más para allá, más en un lugar más selecto, en la isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador, que además lo había comprado un año antes y que además se lo vendió prestándole la plata. Bueno, pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que estamos viviendo en la República Argentina. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina. El 10 de diciembre del 2015 tenía exactamente los mismos bienes que habían sido analizados en 3 causas judiciales ahí en Comodoro Pi, por 3 jueces diferentes. Uno de ellos, el doctor Julián Ercolini, el instructor de esta causa, de esta asociación ilícita. En los 3 casos sobreseída y archivo de actuaciones. Los mismos bienes que ahora tienen mis hijos. Sin embargo, la chorra y los ladrones somos nosotros. Entonces, cuando esto se hace, además con el concurso mediático, debo decir que ustedes no están solitos. Sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos. La pata mediática ha sido siempre, absolutamente siempre, imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas. Pasó en la dictadura militar. ¿Se imaginan si hubiera habido algún diario, algún medio, algún periodista, alguien que hubiera dicho, están tirando gente de los aviones, vivas, en la ESMA hay un campo de concentración, torturan gente? No. Tampoco se daba paso a los habeas corpus que se presentaban en los juzgados, tampoco. Pero siempre esa complicidad entre el Poder Judicial, los medios y los sectores antidemocráticos de nuestro país, que se disparó en el 30, con aquella famosa acordada de la Corte declarando constitucional el gobierno de facto, nunca había tenido a ustedes, a los jueces, como actores en primera línea, porque el partido militar fueron precisamente los militares, los que los apoyaron económicamente, los que los impulsaron, empresarios económicos, o los medios que callaron y los protegieron y se quedaron con bienes, no tuvieron ningún castigo. Los que sí tuvieron castigo fueron los que metieron la mano en el barro, mejor dicho, en la sangre. Y yo creo que también vendrá una etapa
en la cual quienes en el partido judicial han hecho este tipo de cosas, de persecuciones y de omisiones frente al latrocinio que significó el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento salvaje del gobierno y tantas otras cosas que hay denuncias en Comodoro Pi, pero que ninguna de ellas avanza hasta tal punto, que los jueces que colocaron a dedo en la Cámara Federal y que fueron los que liberaron a quienes participaban en las verdaderas asociaciones ilícitas en las cuales tiraban bombas molotov, actos de violencia, son los mismos jueces que dijeron que bueno, que no importa, que el espionaje a los familiares de Lara San Juan se había hecho exclusivamente para la seguridad del presidente, como si se pudiera violar la ley de seguridad interior para asegurar la seguridad del presidente. Así estamos en la República Argentina. Por eso, premonitoriamente, aquel 2 de diciembre, anuncié cuál va a ser la sentencia, pero bueno, en definitiva, creo que tal cual lo dije en aquella oportunidad, otros van a tener que responder por todo lo que se hizo durante esta etapa. No lo pudo hacer ni el fiscal Luciani ni Mola. Seguramente en algún momento quienes toman estas decisiones, que finalmente condenan a fuerzas políticas y a personas a la estigmatización sin pruebas y en violación abierta de la Constitución, al asignarle el carácter de asociación ilícita a un gobierno o a 3 gobiernos elegidos democráticamente, bueno, verán si realmente, como pienso, la historia también los va a condenar. Creo sinceramente que no quiero extenderme mucho tiempo más, hemos hablado mucho y durante ahora estas 20 mentiras de la causa de vialidad que he redactado como un aporte doctrinario, vieron que en el peronismo están las 20 verdades del peronismo, bueno, hemos construido las 20 mentiras de la causa vialidad. Cuando termine esta intervención, las vamos a compartir en nuestras redes para que todos y cada uno de los argentinos conozcan los argumentos sobre los cuales el fiscal Luciani y Mola durante 20 días denostaron, difamaron, mintieron sobre mí y sobre nuestro gobierno. Realmente quiero agradecerles a todos y a todas, sobre todo a todos los abogados defensores, a todos los empleados, el trabajo que cumplen. Y bueno, nada más que decirles que estas últimas palabras quería simplemente reflejar lo que nos ha pasado o lo que me ha pasado y me pasa con respecto a lo que es el manejo del partido judicial aquí en la República Argentina. Muchas gracias a todos y a todas.